Maternidades trans, cómo ejercerlas, cómo llevarlas y otros puntos importantísimos que hoy vamos a conocer gracias a nuestra querida amiga Alana. Ella es socióloga feminista y también activista por los derechos humanos. Ana, ¿también cómo estás? Gracias. Alana acá. Sí, gracias. No, gracias a ustedes de nuevo por la invitación y pues estamos acá para dialogar un tema bastante complejo en el país y que todavía falta mucho por abordar, mucho por trabajar. Pero bueno, acá desde una perspectiva más sociológica quizás y más desde un análisis social de cómo va surgiendo este tema y cómo también va mejorando. Y mucha educación. Yo creo que hay como muchos vacíos ahí que hasta una, ¿verdad? Se le van. Se le van. Y bueno, aquí tenemos dos perspectivas. La de Ana como mamá y la de Alana como hija. Entonces vamos a ver algunas Y preguntas que nos eventualmente llegaron. como mamá. Ajá, y eventualmente como mamá. Nosotros como tía. Y iniciamos con las preguntas. Sí. Vamos a verlas de una perspectiva, en este caso, socióloga. Es que vamos a dividirlo como por fragmentitos. Entonces, bueno, como hablaba Alana, ¿verdad? De que tenemos ya camino recorrido, pero que nos falta. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la percepción social de las maternidades trans en las últimas décadas? Bueno, en Costa Rica, antes de la consulta que se hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva sobre todo el proceso de cambio de nombre, matrimonio igualitario y demás, no se reconocía el adoptar a personas del mismo sexo o personas trans, ¿verdad? Dado el resultado que da esta opinión consultiva, pues ya se crea esta legislación de que personas del mismo sexo y personas trans pueden adoptar. Entonces, a partir de eso se hace un gran avance en Costa Rica en torno a las maternidades trans específicamente, que es el tema que vamos a estar abordando hoy, y que mejora las condiciones. Aún así, adoptar para una mujer trans en Costa Rica es sumamente difícil. Sí, ¿cuáles son la los retos? legislación Ajá, los mayores desafíos, digamos. Exacto, aun cuando la legislación existe, predomina más el prejuicio y el estigma social que la posición que uno ocupe. Por ejemplo, yo tuve una amiga que en su momento quería ser mamá y demás, y pues nunca lo pudo lograr por más procesos, por más todo, por ese mismo hecho, porque predominó más el prejuicio, el estigma, y esto va más allá del estrato social en el cual te ubicas, porque puedes tener la mayor cantidad de dinero, puedes estar casada, puedes tener muchas cosas siendo trans, que ni aún así vas a lograr adoptar por ese estigma y ese prejuicio que predomina. Aparte, toda la burocracia institucional de Costa Rica que se duplica en contra de las mujeres trans por falta de la educación y la sensibilización que hay. Wow. Y un ejemplo, a esta chica que vos decís, ¿qué le decían? O sea, ¿cuál era la excusa, verdad? Siempre eran trabas. Digamos, siempre eran trabas, por más que había abogados de por medio y demás, siempre eran trabas a nivel legal, más a nivel social, y etcétera, etcétera. Y nunca se pudo. O sea, entonces es un derecho que existe, pero que no existe en realidad. Es que es lo que llamamos el maquillaje de la ley o la norma en sí, ¿verdad? Y aquí viene la parte del derecho y los derechos, que en sociología se ve mucho. El derecho es lo que está establecido en la norma. Los derechos es lo que la sociedad cree que le pertenece y que necesita, pero que la norma no es suficiente para albergar esos derechos. Entiendo. Entonces, lo que pasa aquí... Es como la práctica, es exactamente. como la costumbre. Digamos, en ese momento yo quisiera adoptar, primero, número uno, me tuviera que casar y ni aún estando casada podría, porque pesa más el estigma y el prejuicio dentro de las instituciones públicas. En este momento... Yo imagino a Alana como mamá. Sería increíble. No, cara de amor. No, sí, fijo. O sea, me gustan mucho las infancias. Con mi sobrino las paso increíble y con los bebés que están ahí alrededor mío. Y que no lo descarto en un futuro, pero sí hay que trabajar mucho en esa área. Hay vacíos jurídicos todavía que albergan pasos importantes, más que todo específicamente para personas del mismo sexo, porque la ley siempre contempla este binarismo, ¿verdad? La patria potestad es mujer, hombre, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando hay dos personas del mismo sexo? Y muchas cosas que todavía faltan por resolver o quizás por trabajar más a profundidad para tener
mayores accesos a esos derechos. Sí, que esa era la pregunta que seguía, que qué impacto tienen los roles de género tradicionales en la experiencia de las maternidades trans, ¿verdad? Muchísima. O sea, yo en Costa Rica no conozco hoy en día que alguna mamá trans haya adoptado. Conozco mamás trans que ya habían llevado su proceso antes de transicionar y llegaron a cumplir esa maternidad. Okay. Entonces, aún así ha sido difícil para ellas. Enmarca claramente un proceso a nivel judicial muy importante, por si hay pensiones de por medio, si hay cuidos, muchas cosas que se le sigue considerando como hombre ante la ley y que inhibe muchos derechos que como mujer no se le reconoce. Que eso era, ahí vamos entonces a agarrar la otra. ¿Qué retos específicos enfrentan las personas trans en el acceso a los servicios públicos de salud, ya sea en reproductiva o en general? Bueno, hay muchos, o sea, hay muchos. Por ejemplo, algo importante que hay que entender a nivel social y a nivel cómo funciona la maternidad trans, es que si vos querés, ya sea por in vitro o alquiler de vientre, etcétera, tenés que tener claro que al ser una mujer trans, el esperma lo tenés que dejar antes de iniciar la transición hormonal. Muy importante. Porque el esperma, pues obviamente se debilita, los espermatozoides no tienen el mismo funcionamiento. ¿Y le desaparece del todo? Pues no tienen la misma fuerza para fecundar un óvulo. Y me imagino que baja la cantidad de esperma. Sí, obvio, porque bajan los niveles de testosterona. Digamos, yo ahorita no tengo niveles de testosterona en mi cuerpo. Ya me hice hace poco los últimos exámenes hormonales. Eso quiere decir que yo no, o sea, no podría fecundar en un óvulo en este momento. Se podría llevar un proceso es como básicamente volver al hacer reversa los niveles de testosterona, pero no garantiza que los espermatozoides vayan a fecundar un óvulo. Exacto. Pero es que importante es que las personas trans sepan, conozcan, las mujeres trans sepan que tienen que... si quieren esa parte, ¿verdad? Y si tienen también la posibilidad. Sí, si tienen, aunque nunca lleguen a ser mamás, que lo tengan ahí. Pues, eso es una buena... para que lo tengan. Que yo nunca lo pensé hacer. Y creo, bueno, ya no tengo tiempo de hacerlo. Quizás si hubiese sabido la información antes, correcto, podría haberlo hecho. Realmente. También qué increíble que esa información no se la den en el seguro, ¿verdad? No, esa información que usted no tiene acceso y que... Sí, con costos, o sea, ¿verdad? Sí, qué increíble que no lo hagan. O sea, es que deberían. O sea, es que las personas tienen derecho a la información. Total. Sí, aunque sean discriminantes, porque la mayoría lo son, ¿verdad? Por lo menos que manejen esa información. Esto como a nivel más informativo y educativo. Pero si hablamos más a nivel de acceso a la salud pública y demás, pues esto enmarca también varios procesos que yo siempre lo he mencionado en muchas ocasiones. Según la Organización Mundial de la Salud, la población trans específicamente ocupa un 1% de la población mundial. Pero esos datos están basados en las personas que tienen acceso a la salud. O sea, es un mínimo de la población trans que tiene acceso a la salud. Muchas personas no tienen ese acceso a la salud. Entonces, también es importante visualizar y poner la mirada hacia ese contexto social que engloba muchos factores que determinan el por qué no está llegando ese acceso a la población trans. Es una población vulnerable, sin un trabajo remunerado digno, sin derechos laborales dignos, etcétera, y que para nadie es un secreto que un porcentaje muy alto de la población trans se dedica al comercio sexual. Esto debido a las condiciones que la sociedad les obliga. Sí, a la escasez de opciones laborales, digamos. Les echan de las casas o no tienen acceso a ningún recurso, a ningún apoyo. No obstante, también está el otro lado de la moneda. Hay personas que sí tienen acceso a estos recursos y aún así, dentro de esta institucionalidad pública, como lo de la Caja Costarricense del Seguro Social, existen grandes barreras a nivel de estigma y prejuicio social para tener una atención médica digna y oportuna. Correcto. Sí, entonces muchas prefieren mejor irse a lo privado. Sí, exactamente. Y lo privado, ¿verdad? Más platica y casi nadie tiene los recursos. Sí, quienes trabajan o tienen un espacio digno a nivel laboral y con derechos laborales, pues
es un porcentaje muy bajo y eso es importante. Y también las personas que estudian y demás, aunque han ido aumentando con el tiempo, eso quiere decir que hemos ido avanzando un poco a nivel social y eso es importante también determinarlo. No obstante, marca un precedente importante por abordar a nivel de políticas públicas, tanto en temas de salud sexual, reproductiva, como salud en general. Claro. Porque se ve enmarcada la persona trans por muchos procesos y también por el uso de medicamentos erróneos. Correcto. Por la ignorancia, Exacto, que ni siquiera se han capacitado. o sea, no han intentado capacitarse tan siquiera, ¿verdad? Exacto. Bueno, nos decía nuestro amigo el farmacéutico, ¿verdad? Roger, que si acaso un curso les daban en la U o algo así. Sí. Por la mitad de un curso, así como por encima. Esto Sí, es un pincelado. Sí, no. Esto lo he aprendido a partir de mis amistades que engloban el área de salud médica, tanto médicos generales, especialistas, farmacéuticos, etcétera. Si dan un curso, uno solo es un milagro. Exacto, si acaso lo dan. Y hay que entender que la salud trans es muy compleja porque agrupa muchas necesidades que una persona cis no tiene. Exacto. Y que se le debe dar una atención no diferente, pero más oportuna y más adecuada a ese sistema. Esa es la equidad. Y- La equidad. Y perdón que te corte ahí, pero qué peligroso es porque justamente por la falta de información que existe, mae, les pueden dar medicamentos o procedimientos que más bien les afecten, Por supuesto. porque los tienen como un ratón de laboratorio. Ajá. Eso pasó al Ajá. inicio cuando se otorgó el tratamiento de reemplazo hormonal, cuando se inició el proceso. En la caja a nivel del 2016-2017 se puso como algunas personas trans para ver qué resultados daban. O sea, no estaba abierto a toda la población, sino fue como un experimento. Sí, como un chivo expiatorio. Ajá. Literal, y afectó mucho a esas personas debido a que no estaban a dosis correctas, no eran los medicamentos correctos y muchas cosas, que eso hoy en día repercute muchísimamente y se nota desde la inexperiencia a nivel de profesionales de la salud. Por ejemplo, yo cuando inicié tratamiento hormonal en la caja, me mandaron las hormonas, pero no las dosis correctas. Entonces yo tuve que ir por privado. Y esto porque yo me he educado en el tema y he buscado información a partir de los índices internacionales. Hay una asociación a nivel mundial de salud trans. Eso para te iba a personas, preguntar. trans, que hay muchos médicos y médicas adscritos a esta. Y que pueden capacitarnos. Se pueden capacitar, exacto. Brindan ese tipo de información, está acceso a todas las personas y que dentro del protocolo no se contempló. Entonces, a partir de eso, el generar dosis correctas puede ser que se le suba el potasio, puede ser que se le suba alguna otra hormona, alguna otra parte de su cuerpo a nivel sanguíneo y toda esta cuestión de hemogramas y puede afectar muchísimo a nivel de salud y causar daños irreparables. Esto nace a partir de medicamentos que son más dañinos para personas trans que para mujeres cis. En este ejemplo yo hablo a nivel hormonal de mujeres trans porque es mi experiencia personal. Por ejemplo, dan estrógenos conjugados en la caja. Eso quiere decir que son estrógenos sacados a partir de caballos, etc. Y que repercute a nivel de efectos secundarios en mujeres trans muchísimo más. ¿Qué mujeres cis? Sí, a las mujeres cis es normal porque está adecuado a ese tipo de cuerpo, pero no está adecuado al cuerpo de una mujer trans. O una mujer con altos niveles de testosterona, porque también hay mujeres cis con altos niveles de testosterona. Entonces, eso causa muchos efectos secundarios y que esos efectos secundarios pueden ser ya irreparables, ¿verdad? Ok, yo creo que la gente se ponga en los zapatos, ¿verdad? De Alana y las personas que han sufrido algo así, porque si para alguien, ¿verdad? Que cotiza y demás y todo, que tiene, no sé, un médico privado, lo que sea, no le encuentran como la comba al palo, ¿verdad? Eso que dice, pucha, no saben qué tengo o no tienen el medicamento. Ahora imagínese de verdad que no haya nada adecuado a usted. O sea, imagínense, de verdad hay que ser, de verdad hay que ponerse en los pies, porque al menos Diana y yo como mujeres cis tenemos ese privilegio, ¿verdad? Que la sociedad está adecuada prácticamente que a las mujeres cis o a la heterosexualidad y digamos que nos cuesta menos. Sí, eso es como cuando Pero por imagínense. muchísimos años habían hecho las toallas, ¿verdad?
con sangre y no con sangre de menstruación. Que lo probaron hasta el año pasado. Hasta el año pasado. Esos son Es cosas lo raras. mismo que sucede con las mujeres trans, ¿verdad? Tienen todo adecuado para las mujeres cis, pero no han pensado en empezar a hacer algo, a hacer experimentos o no sé, proyectos o lo que sea para las mujeres trans. Ajá. Sí, y eso también engloba a nivel de salud para hombres trans y personas no binarias. Que ese es otro proceso muy diferente que tampoco la caja hoy en día está capacitada. No obstante, aquí yo, si hago un paréntesis importante, el tratamiento hormonal, agradecemos que la caja lo brinde. Lo que hay que hacer es mejorar esa atención. Sí, para que sea realmente buena. Y para aquellas personas, porque he escuchado mucho, he leído mucho, ¿por qué de mis impuestos agarran para pagar eso? Yo también pago impuestos. Ay, eso habíamos dicho, pero que dicho que lo volviste Y a decir. aparte, Ajá. entonces es como que para las personas que tienen cáncer pulmonar, si fumaron toda una vida, entonces que no, a ellos no, ¿verdad? Es como lo mismo, o sea, que ¿verdad? Es Y no, y Sí, tranquila. exacto, son casos como Pueden acceder a parecidos. esos recursos porque cotizan en la caja, porque Exacto. tienen seguro. Así como ustedes acceden a una infección de glándulas, etc. Exacto. Ahora bien, en acceso a la salud para personas trans, Costa Rica hasta ahora se está haciendo la mastectomía, que es para hombres trans. Algún tipo de feminización facial o masculinización. Ya se ha ido trabajando a partir de cirujanos o con dermatólogos para el Botox y toda esa cuestión que se utiliza. Pero eso es de la caja. no, Ok. por privado. Ajá, ajá. O sea, por privado. Ajá, la caja no. No, no yo, brinda. wow. No. Para aclarar eso. Ok. O sea, y hay que entender esto como procesos afirmativos. Cuando aquí hablamos de procesos afirmativos, procesos que ayudan a mejorar ese proceso de transición y no se debe ver como una enfermedad, sino como una mejora en la calidad de vida de la persona. Así como muchas personas tienen acceso a, no sé, a hacerse un retoque, etcétera. Nosotros también lo tenemos como personas trans, ese derecho. Y algo importante de acá, porque siempre me debaten mucho el hecho de que, pero ¿por qué si dicen que el género no se basa en esto, lo otro? ¿Por qué ustedes irrumpen y hacen eso? Como estereotipándolo. Ajá, porque hacen el cambio. Ok. Entonces, hay que entender algo. Y no buscamos un prototipo perfecto. No buscamos esa aceptación social. Buscamos sentirnos bien con nosotros mismos. Así como ustedes hacen dietas, como ustedes hacen ejercicios, como ustedes hacen múltiples acciones para mejorar la calidad de vida, su cuerpo, nosotros también tenemos derecho a hacerlo. Y eso es importante, así que no estigmen y no metan en prejuicios eso, que el género, ustedes dicen que esto y que lo otro. No, o sea, eso no es una cuestión de género, es una cuestión de encontrarse con sí mismo y buscar esa conexión y el sentirse bien con tu cuerpo, con tu persona, con tu identidad, buscando esa estabilidad emocional, porque eso afecta a nivel emocional. Sí, esa congruencia también, ¿verdad? Exacto, y es que la sociedad es cruel, porque te lo hace ver día tras día en la Claro. cara con los ¿Y comentarios. cuántas veces en la calle? La vez pasada estaba hablando yo con un amigue, ¿verdad? En una reunión que tuvimos. Y él me contaba, me dice, y que es increíble, a veces yo tengo mucho calor, me pongo un crop top, ¿verdad? De esos que son como más grandecitos. Y él me dice, y me gritan tantas cosas en la calle. O sea, tantas cosas y no cosas, digamos, sí como es como algo raro, como que él me dice, es que es algo como sexuoso, pero humillante, lo que me gritan en la calle. Es que es morbo. Ajá. Y aquí, perdón, hombres, si se van a sentir atacados, pero me vale. Los Sí, hombres son es- doble discurso. Exacto, ajá. Y esto se da mayoritariamente en hombres, debo decirlo. Los hombres no son deconstruidos. dobles, hombres cis heteronormados, Ujú. son doble discurso. Tiran hate, dicen esto, lo otro, pero por privado. Ay, es que yo quiero experimentar con vos. Uy. Qué Y doble así moral. yo en ese momento les Qué puedo doble enseñar discurso. más de 100 mensajes que yo tengo en mis Instagram, en Facebook, en todo. Hombres casados, con pareja, Ajá, con hijos, con un Es cierto. montón de situaciones que ahí usted los lee en los comentarios atacando a las personas ¿Qué? trans, Pucha. pero por privado
andan buscando cómo tener un encuentro con una persona. Y sabe que yo soy testiga de eso porque por mi casa habían muchas chicas de comercio sexual, ¿verdad? Y entonces en la vecindad salíamos a dar vueltillas, pero en general, porque, bueno, ya después les cuento, ahí tenía un vecino yo que hizo un búnker y no sé qué, entonces salíamos a dar vueltas. Y fíjate que los carros que paraban eran jefes de familia. Sí. Pero qué increíble, ¿verdad? También que... Qué falta de respeto, digo yo, porque Falta es como que entonces quiero experimentar, o sea, como si fueran Es que cosas nos ven raras como- o no sé, o como qué, o sea. Como fantasía, una fantasía. Sí, como algo exótico, como Exacto. cuando Sí, dicen por que eso, qué lindo qué una falta, morena no. o que qué lindo una Sí, asiática sí. o que, o sea, Claramente, una porción muy pequeña, no nos ve así hombres, que son quienes logramos entablar una relación respetuosa, ¿no? exactamente. Pero mayoritariamente lo que recibimos las personas trans Ujú. en todos sus ámbitos y en muchas realidades, y que ahora que estamos hablando de comercio sexual, ojalá que todas las trabajadoras sexuales puedan tener también derechos laborales, por favor. Y todas las personas trabajadoras sexuales, porque es un índice importante del PIB, el cual eso permite también a nivel de la economía del país, ¿verdad? Qué bueno, sí, la verdad es que eso es muy importante tocarlo. Vieras que tenía también yo por aquí una pregunta, antes de pasar a las otras que les quiero preguntar. ¿Existen redes de apoyo o recursos para las personas que quieran ejercer maternidades trans? Bueno, redes de apoyo son las asociaciones o organizaciones sin fines de lucro que se crean a partir de la comunidad para tratar de mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de las personas trans y la comunidad LGBTIQANB+. Pero recursos no hay, recursos públicos no hay, y tampoco el sistema de salud está preparado para llevar ese proceso. Okay. Digamos, específicamente hemos visto casos muy puntuales con hombres trans que han ejercido sus paternidades en un servicio público y pues han enfrentado grandes barreras, grandes problemáticas, grandes procesos horribles. Ay, sí, yo no me lo imagino así. Sí, porque recordemos que es que los hombres trans pueden embarazarse, ¿verdad? Para Sí. que no crean que es Gestar. no es como que paternidad, no, digamos de la cis, ¿verdad? Sino Ajá. que también pueden gestar, entonces como para que quede clara esa parte. Exacto. Exacto. Entonces imagínense en el prejuicio, ¿verdad? Sí, han sido procesos muy No me lo puedo difíciles. imaginar yo. La Sí, discriminación. sí, con y todo lo los que nos ha discursos contado de Elana. odio, Ajá. todo ese tipo de cosas que se pueden dar, ¿verdad? Y que también si son hombres trans que han llevado algún proceso de hormonización o demás, cambia la situación, cambia Guau, mucho. sí. Toda la atención que se debe dar, los exámenes, etc. Qué complejo. A nivel de atención médica cambia. Y eso es importante, Exacto. que se eduquen y se formen. Sí, en es este complejo, sentido. pero por eso es necesario que se empiecen a educar. Y hay formación a nivel internacional para eso. Claro. Y ahora sí, chiquillas, yo les quería decir, bueno, yo no soy madre, ¿verdad? Entonces no lo puedo dar desde mi perspectiva, pero digamos, por ejemplo, en tu caso, después voy con Ana, tu mamá, Mi mamá que... ajá, ella como, porque es que yo también quiero como que, porque pueden haber situaciones, yo, tu mamá y mi mamá, pueden haber situaciones, ¿verdad? De que puede que una mamá diga, puña, de ahí, ahora sí, mi hija, ¿verdad? Es trans, ¿cómo lo Bueno. llevo? O sea, ¿qué hizo tu mamá? Yo te voy a ¿Cómo fue ser ese muy proceso? sincera. Mi Ajá. mamá, fueron 2 procesos que yo llevé. Uno diciéndole que primero era gay, etcétera, y ya después diciéndole que era una mujer trans, etcétera. Mi mamá no entendía los conceptos. Entonces, al inicio se le hizo un poco complejo esa determinación o ese entendimiento, esa comprensión de las realidades. Pero aún así, fue difícil al inicio por esa falta de información y educación, debo decir, tanto con mi mamá, mi familia, etcétera. Y que yo transicioné un proceso muy distinto a otras personas, que yo transicioné siendo Pública, presidenta de la De federación. manera pública. Entonces yo tenía las cámaras y todo. Y mi mamá se enteró un día antes de que yo quedara presidenta, pero yo dije, voy a prevenirlo. Y yo le dije, soy una mujer trans. Ya yo llevaba 7 meses de transición, o sea, pero no había comentado el tema. Porque yo vivo aparte de mi familia. Y mi mamá lo supo así, porque yo se lo dije, y mi papá, etcétera, y mis hermanos. Pero ya lo que son tíos, primos y todos se enteraron por la tele.
Y yo ya, eso, me Wow, vale. Sí, yo. por la tele, Sí, mi yo. amor. No te puedes decir eso, ¿ah? Entonces, al inicio fue difícil, pero también yo tuve esa paciencia, Ajá, ese amor ok. para llegar a explicarles Ujú. y hacerles entender, conociendo que yo también tenía límites y que eso no me podía gestar o llevar a un desgaste emocional, físico, ¿verdad? Si pues había resistencia, ya yo lo iba a dejar así, pero por dicha no, Ok. hubo apoyo y hoy en día es algo súper normal, me defienden, me aman y me quieren muchísimo, me abrazan y todo, mis sobrinos me dicen tía, me llaman, etcétera, o sea, Ah, ya mi nombre como muerto debe murió, Ajá. etcétera. Ujú. Sí, todo súper bien, o sea, a mi familia al inicio les costó como todo Como proceso, es Ajá, muy ajá. normal, sí. porque es algo que es muy nuevo, Ujú. quizás para ellos, pero esto ha existido desde siempre. Ajá. Pero por dicha, ya hoy en día es algo que, mi mamá le anda enseñando la foto a todo el Ay. mundo. Y dice, esa es mi hija. Y- Ay, qué bueno. Bueno, de Sí, verdad que porque muy es feliz. un cambio. Ujú. Y en todo cambio, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, como que yo siento que lo manejaron como debían de manejarlo. Exacto, y que tanto Alana. informaron, Alana les educó un poquito Exacto. desde los límites, ¿verdad? Para Ujú, que tampoco era ella como que iba a permitir que, ¿verdad? Pero sí, es que cuando hay amor, entonces Exacto. todo Cuando eso. hay amor, porque cuando hay miedo la gente responde con enojo, con rechazo, con no entiendo, con incertidumbre, pero cuando hay amor se entiende, se estudia, Puede haber amor y miedo, pero que sobresalga, digamos, que Ajá. gane el amor, ¿no? No, Pues. y, que ese miedo venga del amor. y entendiendo esto de que yo tuve ese privilegio, ¿verdad? Que mi Ajá. familia lo adoptara tan bien. Claro. Esto no Claro, siempre es así claro. y en muchas ocasiones ya ejercen muchos tipos de violencia en torno a este. Claro, uf. Y es que bueno, ahorita aquí tenemos el mejor de los escenarios, porque Ana también. O sea, vos, ¿cómo tomarías una noticia así? Es que bueno, es, Ya la has tomado. es que digamos, desde mi maternidad y desde mis vivencias sería muy distinto, seguro como también a la norma o a la mayoría de personas. No, y porque también el proceso de construcción que Ajá, vos haces. porque yo tengo un proceso totalmente distinto a muchas personas. Entonces, digamos que yo Es una maternidad muy consciente. no, literalmente yo siempre, mis hijas, digamos, o mi hijo nunca, yo digo, ustedes nunca, o sea, no quiero que ni que se salgan del closet, o sea, ustedes pueden hablar aquí. Ajá. El otro día Amanda me decía, yo no sé cómo yo terminé con un hombre, yo pensé que iba a terminar porque tiene un novio, ¿verdad? Yo no sé cómo terminé con un hombre, yo pensé que iba a tener una novia. Y ese tipo de conversación existe Sí, es que como para vos algo es como algo tan sumamente normal. del día a día. Ajá. Entonces, porque es algo que yo vengo hablando con ellos, con ellas desde muy peques, ¿verdad? O sea, de que no tienen como que gustarles que si les gustan las mujeres, que todo bien, que si esto, que lo otro. Ajá. Tuve una hija que era sexo fluido, Género fluido. género fluido. Género fluido. Entonces, ya después, pues ya se autodenominó como mujer, pero hubo mucho tiempo que fue que Sexo fluido. unos meses sentía que era hombre y otros meses sentía que era mujer, y todo eso fue sumamente normal. Y cuando ella nos decía que se sentía como hombre, pues nosotros la tratábamos como él, ¿verdad? Qué bonito eso. Ese es el respeto, súper, un respeto y Entonces, súper digamos amor. que desde mi deconstrucción, Ajá. yo lo manejaría como no sé, no me influiría en nada. Es más, correcto. lo único que me preocuparía es justamente las vivencias de las personas trans. Es lo único que me preocuparía. Sí, Pero como mamá, como lo que como pudieran mamá. sufrir. Ajá. Ajá. Pero de ahí en fuera, les abrazaría y les apoyaría y respetaría en todo. Que es lo más importante. Es que es como... Ser un espacio seguro. O sea, es que yo no me imagino, digamos, en una realidad distinta en el sentido de que lleguen los chicas, de decirle, mamá, soy heterosexual. Ajá. O sea, es como... Ajá, exacto. Eso en mi casa jamás. O sea, yo eso de que la heteronormativa, yo se las Y tengo. algo importante de esta maternidad de mi mamá y que yo tenía más miedo con mi papá, ¿verdad? Por todo el sistema patriarcal, toda esta cuestión de la masculinidad. Y cuando yo llegué a mi novio, a la casa de mi familia, yo tenía mucho miedo porque no sabía qué percepción tenían ellos de cómo podía ser mi novio. Seguro imaginaban a aquel chico afeminado, etc. Ay, Rodri, es todo lindo. Saludos a Rodri. Y cuando lo llevé, fue sumamente bonito. Ay, Porque qué lindo. fue como también... Lo acogieron súper bien. Sí, exacto, pero también fue como
golpearle esos prejuicios que a veces quedan, Ajá. ¿verdad? Como no todas las personas tienen que ser así, si lo son súper bien, ¿verdad? Etcétera. Y ahora lo aman, o sea, Es que Rodri está Ah, sí, más lindo. Sí. sí, no, súper bien, o sea, de la primera vez, súper bien. Qué chiva. Sí. De hecho, yo vi una vez un tweet, bueno, ahora es un X, ¿verdad? O no sé cómo se le dirá, que decía que ella le escribe al papá, pa, voy a ir con, y nunca le había hablado sobre que era lesbiana o algo así, entonces le dice, pa, voy a ir con mi novia. Entonces le dijo, ¿y qué compró pan? Oh. Sí, ese es como súper viral. Esas Eso- sos vos. Sí, era así, eso, digamos. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que la gente... O que, tu mamá y tu familia. ajá, Ahorita. que no deberían de existir esos conceptos de que salirse del closet, de que, como dice Alana, ¿acaso que la gente heterosexual, ay, soy heterosexual, ¿verdad? No, o sea, eso no debería de existir. No nos debería de importar. Sí. Y no, y con Porque se desvaloriza a la persona en sí demasiado. yo les voy a decir algo a la gente que vive del estigma y el prejuicio. Ujú. Una no se crea. Una no se crea. Y esto es importantísimo porque es que muchas veces me dicen, es que usted se siente. Yo no, No, yo usted no me es. siento, yo soy. O sea, Ajá. yo no me creo porque mis primeros pensamientos eran siendo niña. Yo me acuerdo, a mis 3 añitos, yo le decía a mi mamá, es que este cuerpo no me pertenece y yo lloraba. Y Wow. yo pedía que ese cuerpo me cambiara. O sea, ya siempre. Y ya es algo curioso porque cuando mi mamá quedó embarazada de mí, yo nunca me dejé ver. Entonces, el té de canastilla fue neutro. Sí, ajá. Toda mi ropa de pequeña era amarilla. Ay, me De encanta. pequeña, o sea, y es algo que es para que entiendan que eso no es como que por tener a una tía trans, a una hermana trans, o a una persona trans en sus vidas o cercanas, va a cambiar lo que sus hijas piensan. Exacto. Mis sobrinos siguen siendo hombres, se están enamorados de chicas y eso no cambia nada, porque ellos me ven como una mujer, como cualquiera. Y de verdad no es inmiscuir en la educación o en el pensamiento, cambiarles. O sea, esto no afecta en eso. Exactamente. No afecta. Yo me acuerdo que cuando Emma en la Purris tenía como 6 años, nosotras fuimos a oír a una chica que se llama Samantha. Ay, Samantha, sí, un saludito. A Emma me preguntó, y Samantha, ¿qué pasa con Samantha? ¿Verdad? Porque entonces yo le dije, bueno, Samantha nació en un cuerpo que no es el de ella. Ajá. Lo entendió así desde los 6 años. Yo digo, como una chiquita, Ajá. como una niña de 6 años lo entiende. Ajá. Y hay personas adultas que no. Bueno, y vea como dice Alana. Entonces, yo también, a mí también me gustarían las mujeres entonces, porque en mi familia, imagínate, o sea, no tenía nada. O sea, y no solo eso, sino es que, por ejemplo, mi mamá al inicio se equivocaba con los pronombres, con el nombre, y mis sobrinos de 3, 4 años Wow, ok. le corregían a él. Ella. O sea, le decían, mamá, no es tío, es tía. Ay, qué No se barbaridad. llama así, se llama Lana. Ellos mismos se entendían. Claro. Increíble, es increíble. O sea, entonces uno Son más inteligentes. son más puros, Exacto. creo yo. O sea, son personas que no traen ese Prejuicios. Valoran a la persona por lo que es. y ya, Ajá. punto. Y eso es algo que nosotros, todas las personas deberíamos de aplicar. Claro que sí. Eso es algo que los niños nos enseñan definitivamente. Exacto. Y que Es la también, pureza del corazón. y que también es un proceso, o sea, tampoco es como que una les obliga. No, no. O sea, una nada más les explica Exacto. y entienden. Exacto. Exacto. Es un proceso en donde gana el amor. Y yo siempre le digo así porque ellos lo ven con esa ternura, Exacto. una persona más. Exactamente. Así es. Bueno, entonces ya se nos está yendo el tiempo. Para terminar, yo tengo una pregunta, Ana. No sé si vos tenés una preguntita para terminar. Porque, ok, ¿qué recursos o lecturas podemos encontrar, o más bien recomendarías para quienes quieren apoyar a las maternidades, a quienes quieren hacer un cambio en la sociedad? Bueno, hay una asociación que está por cerrar, debo decir eso. Se llama Casa Rara. Es como Sí, cierto, la organización de Costa Rica que trabaja más específicamente con infancias y adolescencias de personas de la comunidad LGBTIQ+, o personas trans. Han generado muchos recursos importantes y también está Gafadis,
que es una asociación para padres y madres de personas de la comunidad LGBTIQA más NP, ¿verdad? Que también tienen información muy importante y que son espacios de escucha, espacios de formación, de educación, de acompañamiento. Entonces, son como mis dos organizaciones más fuertes que yo redirigiría porque trabajan estos temas tan específicos. No obstante, hay otro tipo de organizaciones como No Binaria Costa Rica, Transvidas, Igualar, que es para hombres trans, Les Cucaraches, y también en Guanacaste hay Asociación de Diversidad de Género en Punta Arenas, y así en Monteverde y en muchas áreas. O sea, cualquier persona que quiera apoyar a las personas trans en su camino a la maternidad pueden ir ahí a informarse. O en todo, ¿verdad? En las realidades trans, como para educarse. Exacto, en general. Es que eso es un tema de maternidad trans que casi no se toca. Okay. Eso es importante entenderlo. Digamos, a nivel social casi no se toca por el miedo al estigma y el prejuicio. Yo creo que esto es una de las pocas veces que yo he hablado de este tema a nivel de redes o demás, y que también es una de las pocas veces que también se ha tocado como a nivel social. Sobre estas asociaciones tan específicas que yo les mencioné al inicio, es que han tocado estos temas y de importancia, y entendiendo que lo hacen basado en que más de un 70% de niñas trans sufren violencia en sus hogares. Claro. Y esto es por medio de investigaciones que se han hecho en Latinoamérica y el Caribe y en Costa Rica. Wow, ese es otro tema. Y por esto justamente también pasa lo de los suicidios, ¿verdad? Exacto, que ese es el otro podcast. Quédense con nosotros porque justamente vamos a hablar de cómo prevenir, ¿verdad? Tasas también de suicidios, ya sean personas trans como en personas cis, y lo vamos a ver en el siguiente podcast. Alana, muchísimas gracias por estar junto a nosotras. Yo te quiero pedir el favor de que pases tus redes sociales para poder contactar, o donde te podamos contactar. Sí, en mis redes sociales es sumamente fácil, porque es Alana CM en todo. en Twitter, X, Facebook, TikTok, Instagram, en todo lado. Así que si usted también se quiere informar, sí, con Alana. Gracias. También. Nos vamos, chicas. Muchísimas gracias. Chao. Gracias a ustedes también por acompañarnos en un podcast más. Esto es Blooming Latinoamérica desde Fepso Producciones. Chao.